Anoche tuve un sueño y me parecía que la iglesia estaba llena. Había un programa especial que no sé de qué era. Y no había un lugarcito donde sentar. Entonces Quilmes y yo nos sentamos aquí donde están las flores esas. Ahí nos sentamos a ver lo que pasaba por allá, porque no teníamos dónde llegar. ¿Cómo llegar? ¿Dónde sentarnos? ¿Dónde meternos? Y en eso veo a Esther y me dice, ¿por qué llegaste tarde? Digo, pues si yo estoy aquí primero que tú. Esther Cueva. Esther Cueva. Pero si yo estoy aquí primero que tú. Y bueno, estaban en la celebración y que de repente me entró un temblor. Y digo, Señor, ¿qué es que me está pasando? Estoy enferma. Y algunas veces cuando me pongo enferma le digo aquí, me estoy muriendo. Dice, hace años que te oigo decir eso y todavía no te ha ido. Bueno, pero parece que era que el Señor sabía lo que iba a pasar. Hoy iba a estar en temblor aquí, en este lugar. En esta mañana, después que hice café, mi pastor me llamó, que se siente muy enfermo. ¿Qué podía hacer? Y yo enseguida puse excusa, pastor, pero a esta hora, ¿por qué no llama a fulano, a sutano, parencero? Están enfermos también. Dice, bueno, pues entonces yo iré, porque estoy que no puedo estar de pie, los mareos, fui al hospital y predicaré sentido. Oh, no, pastor, eso no. Quédese tranquilito y en la casa, ni me vea en la televisión. Quédese tranquilito y repose y descanse. Mi esposo está enfermo y fui al cuarto, él no se había levantado y dijo, oye, tú sabes que tengo que ir a la iglesia porque tengo que predicar. ¿Predicar tú a esta hora? ¿A quién? Y digo, adiós, a la iglesia. Estaba todavía él medio dormido. Pero qué bueno es el Señor. Estaba meditando, el Señor es bueno como hemos cantado, ¿verdad? Él es fiel, es justo, está ahí siempre para socorrernos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Entonces, oré al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y busco en mi Biblia y abrí en Efesios 6, un verso que creo que fue la respuesta del Señor a mi confusión en esa hora. Efesios 6, desde el verso 11 bueno, yo leí todo ese capítulo, pero me detuve en este. Desde el verso 11 hasta el 17, y dice la palabra del Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis pagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Obrando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias, porque tu palabra es verdad. Tú nos hablas cada vez que abrimos tu palabra. Podemos oír tu voz a través de ella.
Te doy gracias, Padre Celestial, por esta hora que me permites estar aquí delante de mis hermanos, no solamente los que están aquí, sino los que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Señor, que tu palabra llegue hasta cada uno de ellos y que en esta mañana tu palabra, Señor, sea honrada y glorificada y que corra hasta aquellas personas, Señor, que no te conocen y puedan encontrar en ti salvación. Perdona mis faltas, me pongo en tus manos, Señor, y que seas tú el que ponga palabras en mi boca. Limpia mis labios y mis palabras, Señor, que seas tú hablando a través de ti. Te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les dije, era un poco difícil decirle que sí al pastor en este día, pero Dios tiene sus planes y Él sabrá por qué. Siempre decimos, ¿verdad? En año nuevo, vida nueva. Pues tienen una predicadora nueva hoy aquí. No es el pastor a quien esperábamos nosotros, pastor, a quien esperábamos. Damos gracias al Señor, porque el pastor siempre nos ha instruido de estar preparados, porque no sabemos, como dijo el Señor, estén preparados porque no sabemos la hora en que vendrá el Señor. Así mismo va a ser la sorpresa del Señor cuando venga por su iglesia, por sorpresa. Dice que vendrá como ladrón, así que tenemos que estar preparados en eso. Como les decía, siempre pensamos cuando termina un año o terminamos, hay una vida final, siempre nos trae tristeza y congoja y sufrimos, pero nunca hay un final que no sea porque comience algo nuevo. Recuerden, dijo el Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando algunos de nuestros seres queridos han partido a la eternidad, ahí no se ha terminado todo. No se ha quedado allí en la tumba, que a veces vamos allí a la tumba a llevarle flores y a llorar y a recordar. Allí no hay nada de nuestro ser, porque nuestro ser siguió viviendo en la eternidad. Dice el Señor que de mucha estima es a los ojos de Él los que mueren o duermen en el Señor. Así que cuando muere un ser querido aquí es tristeza porque por un tiempo no lo vamos a ver. Pero tenemos que pensar que ha comenzado una nueva vida. Igual que aquel cuando recibe por primera vez al Señor, comienza una nueva vida. Ha nacido de nuevo. Estamos en un año de muchos retos y muchas posibilidades, o quizás muchas cosas que nos trastornan y nos preocupan y pensamos y oramos y pedimos al Señor por esas cosas que han de venir. Pero cuando confiamos en la palabra del Señor, Él nos da la respuesta. Él nos dice, no estés ansioso por todo, sino que orando, buscándole, pidiéndole que Él dirija nuestros pasos. En este año, como dijo Alex al principio, hacemos muchas resoluciones. Yo especialmente, todos los años digo, voy a bajar de peso. Y mentira, nunca bajo. Cada vez tengo más. No, pero entonces cuando nosotros prometemos algo al Señor de servirle mejor con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con toda mi capacidad, no debemos de dejar eso de lado, sino seguir adelante buscando. En el principio, ¿verdad? El número 1 es muy importante cuando pensamos en esto. El número 1 es muy importante porque en el número 1, en el principio creó Dios los cielos. Y ahí empezó a hacer todas las cosas hasta que llegó el sexto y en el séptimo reposó. Nosotros cada día que vivimos tenemos un principio. No se terminó. Se terminó la noche, despertamos a un nuevo día. Y es un nuevo comienzo, es un nuevo de luchas, de situaciones difíciles, de alegría, de tristeza, de todo lo que podamos encontrar, porque mientras estemos en la carne vamos a sufrirlo. El Señor mismo lo dijo a sus discípulos que
en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la confianza de nosotros. No por nosotros mismos, sino porque Dios ha prometido, el mismo Señor Jesucristo, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros para enfrentar cada día? ¿Qué cosa hacemos de primera en la mañana cuando abrimos los ojos para comenzar un nuevo día? Efesios 6. Esa palabra de la armadura de Dios que nos hable debe ser nuestro traje diario. Desde que nos levantamos, desde que estamos en cama, decir, me voy a levantar y me voy a poner toda la armadura de Dios, dice aquí Pablo a los Efesios. Toda, no una parte. Toda la armadura de Dios. Y vamos a ir a ver cada una de ellas qué es lo que nos dice. Cuando Pablo dice vestíos de toda la armadura de Dios, quiere decir exactamente eso. Todo, no la mitad ni una parte. Un soldado cuando va a la guerra no va solamente con una parte, el casco o la coraza, sino va con todos los hierros puestos para enfrentar a la batalla. Pues nosotros dice aquí la palabra que tenemos lucha contra sangre, no contra sangre y carne, sino contra principados. Y ustedes saben quiénes son esos principados, los del demonio, que están aquí, aquella tercera parte de ángeles que juntamente con Satanás se rebelaron contra Dios. Esos hacen guerra todos los días en contra de nosotros. Entonces tenemos que estar vestidos de esa coraza que el Señor, de todas esas armaduras que el Señor dijo que nos pusiéramos. Y vamos a ver cada una de ellas. Por tanto, miremos cada pieza que aparece en Efesios 6, del 13 al 17, para ver lo que hace y cómo podemos ponérnosla. Porque hay que saber también. ¿Se acuerdan cuando David lo vistieron de toda aquella armadura para que se enfrentara a Goliat y no podía ni caminar con ella? ¿Recuerdan eso? Dijo, no, yo no necesito eso. Yo en el nombre del Señor voy a ir contra aquel malvado y lo voy a vencer. Y así fue, porque él tenía la fe y la esperanza de quien él había creído, en el Dios del ejército del pueblo de Israel. Fue en ese nombre precioso que él fue y venció a Goliat. Hace unos años hubo una serie mundial de béisbol entre New York y Houston. Y estaba pichando el último inning para hacer el último out y ganar los Yankees. Un gran pitcher cubano que era muy famoso en ese entonces. Y se enfrentó ¿a quién? Al chiquitico de Houston. Ahora no me acuerdo el nombre de él. A ver, los jugadores de... ¿Cómo se llama? Bueno, vino, después que tenía 2 strikes, le dio un jonrón y ganó el juego. Y el hombre se agachó y se arrodilló, el pitcher, y le dije a Quilmes, porque Quilmes iba a los Yankees, digo, Quilmes, David venció a Goliat. Aquel hombre grandón de 6 pies, no sé cuánto, y con el otro que era chiquitico le dio un jonrón y le ganó el juego. Ahí es donde nosotros tenemos que representarnos. Tenemos que estar tan convencidos de que el Dios que tenemos no es un Dios chiquito, sino un Dios todopoderoso, como cantamos hoy. ¡Cuán grande es Él! Todas las batallas Él las hace por nosotros, pero nosotros tenemos que también hacer nuestra parte. Cuando pensamos en la armadura de Dios, vemos que imagine que un casco pesado, desde que nos levantamos en la mañana, no lo tengamos que poner. Porque es el primer paso que le voy a dar. Piense que se lo pone, sale de su cuarto y dice, voy a enfrentar una batalla y Dios me tiene que ayudar. Y entonces dice, Señor,
Elijo ponerme el yelmo de la salvación para proteger mi mente. Quiero ponerme el yelmo para protegerme de los pensamientos que Satanás pone en mi mente. Señor, quiero darte las gracias, porque cada vez que Satanás me envíe uno de sus pensamientos, este yelmo de la salvación protege mi mente. Hay que recordar que la batalla comienza en nuestra mente. Nuestros malos pensamientos y nuestros sentimientos alimentan nuestros sentimientos y nuestras acciones. Porque el enemigo siempre nos trae malos pensamientos, ¿verdad? Muchas veces vienen pensamientos de venganza, de odio, de maldad, de rencilla, ¿verdad? Todo eso tenemos que rechazarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso hay que ponerse el yelmo de la salvación, para que esos malos pensamientos no entren a nuestra mente y se desarrollen y se conviertan en una actitud en nuestras vidas. La segunda, la armadura corporal. Y decimos, Señor, elijo ponerme la coraza de justicia que proteja mis emociones. Quiero entrar solo que tus emociones. Quiero sentir solo lo que tú sientes. Si nosotros dijéramos eso todos los días, quiero sentir en mi ser solo lo que tú sientes. Que podamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que aún siendo Dios, no escatimó dejar esa gloria, dejar todo lo que tenía para venir a hacerse hombre. ¿Para qué? Para comprarnos, para redimirnos del pecado, para limpiarnos del pecado, comprarnos con su preciosa sangre. Que podamos sentir ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podemos nosotros todos los días pedir a Dios que nos ayude en esas situaciones difíciles que a veces vienen a nuestras vidas. Tenemos que estar con el yelmo y con la coraza de justicia envolviendo nuestro cuerpo. La tercera es ceñirse el cinturón de la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? La palabra. Esta es la verdad. La palabra de Dios es esta. La Biblia es palabra de Dios y viva y eficaz. Y cada vez que nos referimos a ella, llena nuestros corazones, limpia nuestras mentes, nos dice lo que es bueno y lo que no es bueno. Cuando venimos a la iglesia del Señor, no son preceptos de hombre lo que decimos o enseñamos, sino lo que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir el alma, los huesos y aún los tuétanos. O sea, que penetra hasta lo más último de nuestro corazón, íntimo de nuestro corazón. La palabra de Dios, todos los días debemos tener y meditar en ella, en la palabra de Dios, porque ella que es la espada de dos filos. El cuarto, piense en sus pies. Y diciendo, Señor, elijo ponerme el calzado de la paz. Donde quiera que vaya hoy, quiero ser un pacificador. En medio de la guerra que tenemos y que luchamos, debemos ser pacificadores. Quiero que mis pisadas sean evidencias de la paz que tengo por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Pensemos siempre en eso. El calzado de los soldados romanos dicen que eran unas botas de cuero y tenían unos ganchos así grandes. Yo lo comparo con
con los zapatos que le ponen spikes para béisbol y fútbol, y todo eso para que se entierren en la tierra para estar parados firmes, para no resbalar y caer. Pues ese es el calzado también para nosotros cristianos, para no resbalar, sino estar firmes en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué bendición, hermanos, es poder pensar que toda la armadura que Dios nos da, y fácil de entender, aunque sea difícil quizás para llevarla a cabo, pero es fácil de entender porque la palabra nos lo dice de manera muy clara. Y si es palabra de Dios, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que afanarnos grandemente en nuestros pies sobre la base de Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, es el único que bajó del cielo, murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó allí. No se quedó en la cruz como algunos lo llevan colgando todavía en una cruz. Jesús no se quedó en la cruz. Tuvo 3 días en el sepulcro, pero al tercer día se levantó victorioso. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Porque su palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ningún otro hay salvación. Jesucristo es el centro de la vida de cada uno de nosotros y debe ser para poder vencer las acechanzas del diablo. Y el último es el quinto. Imagínense un gigante escudo romano del tamaño de una puerta, que lo llevemos siempre enfrente, que nos proteja de los dardos del enemigo, que cada día está tratando de lanzar y de darnos, que cada día está tratando de arrastrar, como el testimonio de la hermana Esther. Nació en un hogar cristiano, pastor su papá, pero el diablo la arrastró y se la llevó a entretener al mundo. Pero qué bueno que el Señor siempre nos alcanza. Su mano está extendida siempre para rescatarnos. Y ese es el evangelio en sí. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo tú y tu casa. Cuando hoy Esther pasó aquí al frente, recordé tantas veces cuando ella se entregó al Señor llorando y diciendo todos sus pecados y todas sus cosas, decía: pero yo sé que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mira cuántos de sus hijos están en la iglesia hoy por la fe y la perseverancia. La hermana Esther siempre fue de bendición en su testimonio y en su vida para atraer a otras personas. Cuando comenzamos a tener esta iglesia y tuve una crisis económica parecida a la que tenemos, peor todavía. Y Esther y Silvia, todos los sábados, eso nadie lo sabe, y yo creo que lo voy a poner cuando escriban la historia de la iglesia otra vez. Todos los sábados venían aquí a limpiar la iglesia gratis, no era pagándole, por voluntad propia. Todos los sábados a limpiar, y bien limpia, porque Esther era exigente en eso. Ustedes no saben lo exigente que es Esther en su casa. Vayan a su casa, ven algún día si que encuentran por allí mal puesto o mal hecho. Todo limpio, que resplandece, así tenía la casa del Señor. Esther, que Dios te bendiga, Esther y Silvia, que le siga bendiciendo en Los calzados. Hace unos años murió un pastor casado con una prima mía de cáncer. Prácticamente se lo llevó en poco tiempo, era pastor aquí en una iglesia. Él era de las Asambleas de Dios. Y el día de su funeral, su hijo mayor, Rubén, cuando fue a predicar, sacó debajo del púlpito, no con púlpito como estos, porque estos son transparentes, no se puede, hay que tener todo bien hecho y bien puesto. Puso unos zapatos viejitos de su papá aquí, y cuando fue a predicar, lo sacó
y se puso a un lado, se quitó los de él, se quitó sus zapatos y se puso los de su papá. Y dijo, esto es, lo digo aquí, delante de todos ustedes, de la iglesia y del Señor. Me voy a poner los zapatos de mi padre para yo seguir los pasos que él me enseñó. Y ese joven, predicador del Evangelio, es un ministro de las asambleas de Dios, que es el jefe de todas las áreas de aquí de California. Él es el principal y va a campañas donde quiera que lo pidan. Tiene un testimonio precioso, hermano Rubén. ¿Por qué? Porque él propuso en su corazón seguir los pasos de su papá. Y a mí lloré tanto ese día porque cuando vi los zapaticos aquellos bien maltratados, parece que era lo que él usaba diario por ahí, ¿verdad? Y que él con su traje, Rubén, se quitara sus zapatos, bueno, para ponerse el zapato de su papá. Entonces, el calzado, que dice aquí, la palabra dice que, Señor, tomo el escudo de la fe. Quiero darte las gracias porque no importa cuántos dardos encendidos se lancen el enemigo hoy. No importa cuántas pruebas o tentaciones puede venir, puedo estar a salvo detrás de la enorme protección de la fe. Recordemos que la fe es una fuerza poderosa que marca la diferencia entre el fracaso y el éxito. La fe, entre la amargura y derrota y la victoria. Que nosotros podamos en este año nuevo poder vestirnos de toda esa armadura de la palabra de Dios, que esos zapatos, ese calzado, que es el calzado de la paz, podamos ser, ¿verdad?, pacificadores. Vivimos en un mundo lleno de odio y de maldad. Hace unos días estaba leyendo el testimonio de Jackie Robinson, el primer de la raza de color que pudo jugar béisbol en la liga americana. Ellos tenían sus ligas, pero entre ellos mismos. Y cuando los Dodgers de Brooklyn entonces lo contrataron, fue objeto de humillación y de desprecio por ser su color, por su color. Le abucheaban cosas, iban en el mismo team que lo contrató. Pero cuando él iba a batear, el público de todas las gradas le gritaban cosas horribles, ofensas y todas esas cosas que ustedes saben. Entonces, un día en un juego, dice que hizo un error. ¿Y para qué fue eso? La multitud le cayó arriba diciéndole cosas. Entonces había otro compañero de trabajo del béisbol, Pigwee. Dicho de paso, este nombre se ha usado en Little Leagues de béisbol. En una que mi hijo jugó, se llamaban así, fue usado. Entonces aquel hombre blanco, cuando vio la humillación que le estaban haciendo, aquel hombre que se arrodilló, pidió tiempo al umpire. Y fue donde él le pasó el brazo por arriba. Así como en meditación. Y aquel público agresivo guardó silencio. Guardó silencio. Y yo me puse a pensar con esto, la meditación de hoy, ponernos el calzado de la paz en nuestros pies todos los días. Vivimos en un mundo lleno de guerras, a veces entre nosotros mismos, en nuestras familias, nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestra nación. Estamos en guerra. ¿Qué
podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, para poder contrarrestar y que como aquel Piwi cuando puso aquella mano fue una mano salvadora para aquel muchacho joven? Nada más, el único pecado era que era diferente color. ¿Podemos usted y yo poner nuestros brazos para salvar a otros? ¿Para traer paz a otros? ¿Para que no nos odiemos ni estemos en competencia? Para llegar a todo eso, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Que Dios. Siempre he pensado que el Señor nos enseñó y nos dijo que si nosotros no perdonamos, y eso me pone a pensar muchas veces, porque hay personas o cosas que pasan que yo no lo perdono. A Fidel Castro todavía no lo he perdonado. Es duro, ¿verdad? Pero cuando leo esto, le pido perdón a Dios, pero el Señor me dijo que si yo no perdono, Él no me va a perdonar a mí. ¡Wow! Eso dice. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo y el mundo allá afuera? El mundo que no conoce al Señor. Respondemos con odio, respondemos con críticas, respondemos con vejaciones, o extendemos el brazo salvador. ¿Qué hacemos? Tenemos, hermanos, que recapacitar y pensar en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder tener un mundo mejor. Para poder tener a un mundo mejor. Si el mundo está malo, no es por culpa de ellos mismos, porque nosotros no hemos cumplido con la comisión que el Señor nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. No hay otra manera de ser salvo, creyendo en el unigénito Hijo del Padre. Tenemos que tomar la palabra de Dios en nuestras vidas, no nada más en el momento como hoy que el pastor me llamó y me puso enseguida a leer la Biblia, sino todos los días y en todo momento. Que este sea nuestro libro de fe y práctica, no solamente de oírlo, sino de práctica, practicar lo que el Señor nos manda. Santiago dice que algunos somos oidores olvidadizos, que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, vistiéndonos con la armadura de Dios para evitar todos los dardos del maligno. Satanás, la serpiente antigua, anda por los cielos acusándonos todos los días, usted y a mí. Mira, es fulano, mira aquel, mira el otro. Pero ahí está el Señor Jesucristo con la marca en sus manos. Y ahí no te metas con él. Yo lo compré con la sangre que derramé en la cruz del Calvario. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. ¿Qué podemos hacer para con aquellos que no conocen la verdad? Porque muchos creen en Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona, sí creen en Dios. Pero el Señor dijo, el diablo cree y tiembla. El diablo muchas veces sabe mejor la palabra que usted y que yo. Pues cuando tentó a Jesucristo, le citó la palabra. Mira, tírate de aquí abajo porque dice la palabra que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Eso es un salmo. Satanás se las conocía, se las sabe, desde el principio. Él fue el ángel más hermoso creado allí, pero por eso se llenó de orgullo y de odio y quiso derrocar a Dios. ¿Quién puede ir contra Dios? Como dice la canción que cantamos. ¿Quién contra Dios? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás sigue acusándonos allá en el reino de los cielos, pero allí está nuestro abogado,
No hay otro abogado, porque en ningún otro hay salvación. Y no tenemos otro abogado delante de Dios el Padre, sino a Jesucristo, hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Amén. ¿Cómo nos ponemos la armadura? Tenemos que, en oración, cada día, pidiéndole a Dios que nos proteja a través de todo eso, estudiando la palabra, siendo justo, siendo obediente, buscar primeramente sus reinos y su justicia, y dice que todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. En esta tarde, ¿sientes que necesitas algo para comenzar este año? ¿Sientes en tu corazón de que te falta algo para poder ponerte toda la armadura de Dios? Este nuevo año puede ser el principio para tu nueva vida en Cristo. Aunque seamos cristianos, pero hay cosas que nos hacen falta para poder seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Él. Si conoces a Dios nada más que así de oídas, que tú puedas decir como Job en medio de toda su aflicción, enfermedades y todo lo que sufrió, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y entonces podemos entregar nuestras vidas a Él y vamos a tener un año completo de nueva vida en Cristo Jesús. Todos los días debe ser un día nuevo en Cristo Jesús, nuevas experiencias. Así que, mis hermanos, doy gracias al Señor por esta hora. No dejo de reconocer mi debilidad y me puse temblorosa cuando estaba aquí, pero el Señor es bueno y aquí estoy. Les deseo que podamos estudiar ese capítulo de Efesios 6 y ponernos cada día, cuando nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Toda la armadura de Dios, no una, toda, desde el yelmo, la coraza, esa otra cosa, no me acuerdo, y los zapatos, los calzados de paz, de la justicia y el amor. Que el Señor les bendiga.